Vamos a entrar, hermanos, a la tercera columna de nuestro entendimiento. La primera correspondía a una definición general de lo que es el arrepentimiento bíblico. Luego, como la segunda columna que quisimos ver, tiene que ver con el no confundir lo que es el arrepentimiento bíblico. Y esta es la parte más grande a la que le dedicaremos más espacio en esta serie, y es la naturaleza del arrepentimiento. En esta parte de nuestra serie queremos mirar exactamente y en más detalle lo que es el arrepentimiento, aquello que está incluido o implicado en el arrepentimiento según Dios. Podemos afirmar, y aquí voy a trazar el camino que veremos en esta y en los próximos sermones, podemos afirmar que el verdadero arrepentimiento o la verdadera contrición consta de 6 elementos: la percepción del pecado, la angustia por el pecado, la confesión del pecado, la vergüenza por el pecado, el odio por el pecado y el abandono del pecado. El arrepentimiento es todo eso, hermanos. El verdadero arrepentimiento es todo esto. Son elementos. No quiero que se lleve la idea que es uno de estos. Ay, a mí me pasa el primero. O a mí como que el tercero es el que me identifico. No, lo que queremos hacer, como hemos hecho en todas estas series, es desglosar, tratar de diseccionar una doctrina, pero en la práctica es una sola cosa. Para nuestro entendimiento queremos hacer ver todo lo que está implicado. Cuando usted vuelva a escuchar la palabra arrepentimiento en el contexto bíblico, arrepentimiento evangélico, tristeza según Dios, tristeza para vida, cualquier cosa como la define la Biblia, tiene que ver con estos 6 elementos al menos. En este sermón vamos a meditar en el primer asunto y responderemos de qué se trata estar arrepentido, qué incluye el arrepentimiento. Bueno, como lo dijimos, en primera medida, en la percepción del pecado. Espero que entendamos que es percepción, ¿verdad? De percibir, de poderlo ver nítidamente. Entiéndase aquí una visión correcta del pecado, un reconocimiento preciso del pecado, una identificación justa del pecado. Y en esto, hermanos, debemos reconocer que no es para nada sencillo percibir correctamente el pecado y que no puede usted percibir el pecado con un espíritu liviano o apresurado. Me imagino que todos los padres hemos hecho un ejercicio cuando Juanito le pega a Martita y rápidamente lo cogemos de la mano, pídale perdón, pues él dice perdone, ¿ya? Si ve tan rápido que él reconoció, pues no reconoció nada, no percibió nada, fue presionado inmediatamente a ejecutar una acción de la cual su mente quedó vacía, cumplió externamente el protocolo de la urbanidad. Y creo que eso es lo que nos toca hacer, ¿verdad? Pero el punto que quiero ilustrar es que si usted piensa que así uno se arrepiente con Dios, está equivocado. Percibir el pecado no es tan sencillo y no se puede llevar a cabo ni con espíritu liviano ni apresuradamente. Porque hablamos de examinar con cuidado y con justicia el pecado, o ese pecado en particular del que nos estamos arrepintiendo, y no solo formarnos un juicio correcto
de éste, sino convencernos de que esto es así, que lo que Dios dice que es pecado, ciertamente lo es. Y ahí está el primer ingrediente. Todos van a depender seguramente de este. Y es que si usted no ve el pecado como pecado, si usted no está convencido que lo que Dios dice que es pecado, lo es, si usted le cabe una duda o ni siquiera se ha puesto a pensar que esto o aquello es pecado, usted realmente no se podrá arrepentir. No hay un verdadero arrepentimiento. Quizás muchos arrepentimientos no han sido eficaces por la manera tan liviana en la que consideramos nuestra maldad. Porque eso que estamos haciendo, usted y yo realmente no lo consideramos pecado. No es tan fácil, hermanos. Generalmente usted ve que lucha con eso porque cuando se le hace ver su pecado usted se contraría. Eso quiere decir que usted no ve que ese asunto es pecado. Recuerde que si existe un distintivo de la vida sin la gracia salvadora, una característica de los individuos que no conocen de forma salvadora al Señor Jesucristo es precisamente la ceguera hacia el pecado. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted pone en orden este texto paso a paso, nos da muchas malas noticias del hombre natural, que no percibe las cosas que son de Dios, que cataloga como locura las cosas que son de Dios, que no entiende las cosas que son de Dios, que no tiene el discernimiento necesario para poderlo hacer. Y entonces no es nada extraño que cuando escucha que tal cosa es pecado, este otro no entienda que eso realmente lo es. Algo tan espiritual como poder ver o reconocer o percibir el pecado, según la óptica divina, está por fuera del alcance de la carne. Ahí lo dice, ¿verdad? O sea, que no puede percibir, que usted le puede decir a alguien, eso que usted hace es pecado, él va a decir, no puede ser. ¿Ya? Mire, hermano, a veces algunas, como lo entiende el noviazgo del mundo, dos personas vienen y fornican. Usted dice, eso es pecado, eso es fornicación. Dicen, no, porque nos amamos. ¿Sí nota? Le parece locura lo que Dios dice. No entienden que esa no es ninguna expresión de amor, que Dios no le llama amor a la fornicación, que eso es perversidad. Pero no lo entienden y lo justifican. Pero si nos amamos, nos queremos. Sí, pero no es lo que usted vea, no es lo que se perciban con los ojos de la carne. Si ve, la gente piensa que es locura lo que Dios dice. No puede entender cómo esto puede ser. Y es cuando los cristianos recibimos cada pregunta, ¿no? ¿Pero qué tiene de malo esto? Y nosotros, hermanos, no somos diccionarios, la verdad. Y no caiga en la trampa de ser el diccionario para un hombre del mundo. Porque él después que lo pase por todos los pecados de la A a la Z va a decir, y se va a ir. Su problema es que para que él entienda, tiene que abordar las cosas de manera de la óptica espiritual. No las puede entender, aunque debería, porque en el caso de mi ejemplo, a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los juzgará.
Y uno puede decir, es que yo no sabía que era pecado. Sí, pero lo hizo. Sí, pero lo cometió. ¿Me hago entender? Efesios 4:18, hablando de algunos de los distintivos de los incrédulos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, una dura palabra, en tinieblas es lo que quiere decir, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muchas malas noticias, unas sobre otras, que su entendimiento está en la oscuridad, que están ajenos a la vida de Dios o al tipo de vida que viene de Dios, que son ignorantes de ese tipo de vida y que tienen un corazón duro. Lo que quiere decir que el verdadero entendimiento de un hombre natural hacia el pecado está ausente. Seguramente el hombre natural podrá ver el pecado desde su naturaleza caída y moral, pero no desde la óptica espiritual ni delante de Dios. ¿Me hago entender? Cuidado, tampoco estoy diciendo que el que peca no sabe que está pecando. Sí sabe. Lo que pasa es que suprime esa voz. Todavía una persona caída puede ver su pecado desde su naturaleza caída y como un ser moral, porque ser moral somos todos, creyentes y no creyentes. Lo que no puede hacer es percibir el pecado desde su óptica espiritual ni delante de Dios. La mente está en tinieblas, el corazón está en oscuridad y como en un cuarto oscuro lleno de trampas, él tropieza, se hace daño con todo, pero no puede percibir más allá. Podemos afirmar que donde no hay visión del pecado, no puede haber arrepentimiento. ¿O acaso el individuo qué va a confesar? Lo que no ve. ¿Qué le va a decir? Señor, perdona por... ¿Qué sigue después de perdona por? ¿Qué le pone después de eso? Si cualquier cosa que le ponga él no lo considera pecado, ¿cómo se va a entristecer de lo que no le causa tristeza? ¿Cómo se va a entristecer delante de Dios de algo que él no le ve el motivo de entristecerse? Antes, si la ceguera es mayor, hasta es el motivo de su gloria. Se supone que el arrepentimiento es dolor. ¿Por qué confesaría como un delito una práctica o sentimiento habitual que ama? Es increíble la capacidad que tenemos naturalmente de encontrar faltas y pecados en otros que no podemos ver en nosotros mismos. El Señor lo dijo claramente. ¿Qué versículo recuerda? Mire. Capaces de detallar esa pestaña que tiene el ojo del hermano desde un ojo atravesado con una viga. El pecado ha puesto un velo grueso sobre los ojos ciegos del pecador que no le permite ver. En su estado natural, todo hombre convive con una mente velada por la ignorancia y el amor propio. El mismo Señor se escandalizó de ver que los hombres tenemos más percepción y visión de los asuntos mundanos, pero que en los asuntos del pecado parecemos no ver ningún mal, o no como debe ser visto, o de manera cabal. Pero en el caso de los creyentes, por causa del pecado restante, tenemos problemas también para reconocer el pecado. Si bien no como el incrédulo, no tenemos problemas en reconocer el pecado como tal. Lo que ocurre es que a veces no percibimos su gravedad o alcance. No podemos decir, yo no pensé que eso era pecado. Sí, en Cristo ya sabemos qué es. Lo que quizá nos falta, hermanos, es que no percibimos su gravedad o alcance. Es como si se nos olvidaran las cosas que hemos aprendido.
Es como si por un momento pusiéramos pausa a nuestra vida de fe y pecamos sabiendo que es el pecado, lo tomamos con liviandad y hasta lo justificamos. Por eso Pedro, en 2 de Pedro 1:9, reprende a los creyentes a no dejar su fe inicial de ese tamaño, sino añadir más virtudes para no caer en ociosidad. Mire lo que dice, y se lo dice a cristianos, pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no se preocupa por crecer en la fe, el que no se preocupa por añadir a su fe más virtudes, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es como que el creyente, Dios nos libre, hermanos, pero ¿por qué otra razón pecaríamos? Si no es porque en algún momento se nos desdibuja que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, que el Señor vino a rescatarnos a nosotros los pecadores, pero lo olvidamos. Por esta misma causa, hermanos, no solo los no creyentes deben arrepentirse, sino los creyentes también debemos arrepentirnos. Por esa misma causa debemos procurar mantener un corazón tierno, que pueda percibir el pecado, que lo pueda reconocer, que lo perciba en sus verdaderos colores y gravedad adecuadas, y que no seamos ligeros en tratar el pecado en nuestra alma delante de Dios. Pero en aras de ser más específico, quiero responder la pregunta: ¿qué es lo que el penitente debe reconocer? Penitente, el arrepentido. Exactamente, le estoy diciendo que el primer ingrediente del arrepentimiento es percibir el pecado. Que eso que Dios dice que es pecado, yo también lo pueda ver como pecado. Que yo pueda ver el pecado como pecado, en sus colores y en su gravedad. Pero para ser más específico, ¿qué es exactamente lo que debemos reconocer? ¿Qué es lo que debe percibir o ver o reconocer quien está arrepentido? ¿Qué es lo que un alma debe identificar con claridad? En primera medida, quien está arrepentido y percibe su pecado debe reconocer que cualquier cosa que Dios califique como pecado es pecado. Cualquier cosa que Dios escuche, no la iglesia. Bueno, cuando una iglesia es fiel, representa lo que Dios dice, ¿verdad? Pero cuidado, no es la iglesia, no son sus amigos, no son sus papás, no es su crianza, no es la sociedad. No es eso. Quien percibe realmente el pecado reconoce que cualquier cosa que Dios califique como pecado es pecado. Punto. Por el ejercicio de la gracia divina, un individuo debe reconocer su pecado. Esto es, que debe reconocer que aquello que ha hecho, hablado o pensado es pecado. Bueno, si Dios dice que eso es pecado. Esto por un lado nos libera, hermanos, ¿sabe? De andar cargando en nuestra conciencia como pecado cosas que Dios no dijo que son pecado. ¿Ya? Si por ejemplo usted dice, no, yo me siento pecador, ¿por qué? Porque tengo esta camiseta amarilla. Y desde pequeño he llevado esto. Estoy atribulado y todos los días pido perdón a Dios. Estoy exagerando, pero usted me entiende el punto, ¿no? Por mi camiseta amarilla. Hay una buena noticia para usted. Dios no dijo nada de una camiseta amarilla. Entonces, tranquilo, póngasela. ¿Ya? Nos libera de las ataduras del hombre, porque no es lo que el hombre diga, lo que la sociedad diga o lo que una iglesia pueda llegar a decir. Pero aquí está el punto. Pero si Dios ha visto algo y lo ha calificado como pecado, entonces eso es pecado. Esté usted de acuerdo o no. Eso es pecado. Y el que se arrepiente percibe eso. Es una gracia, ¿no cree? Poder decir, pues eso que Dios dice que es pecado,
por la gracia de Dios, yo también lo veo como pecado. Y ya no estoy controvirtiendo con Dios, porque eso que Dios dice que es pecado, no solo yo sé que es pecado, sino lo percibo como pecado, lo veo como pecado. Debe reconocer como pecado tal o cual motivación, afecto u omisión que Dios haya dicho que es pecado. Vean, hermanos, cuando éramos niños, a veces papá o mamá nos miraban a la distancia con mirada de desaprobación y uno se quedaba quieto, pero usted no entendía por qué era que lo estaban mirando mal. Usted no sabía si era algún modal, si era que, pero la mirada usted decía, mejor me quedo quieto. Pero usted no sabía qué era lo que estaba haciendo. Así no se arrepiente uno. Usted no puede sentir temor de Dios y decir, aunque no sepa qué, tengo miedo, pero no sé de qué. Si una persona codicia, pero le parece que codiciar es un sentimiento normal, ¿por qué se arrepentiría? ¿Me hago entender? Solo por la gracia divina alumbrando el alma, en este precioso ministerio del Espíritu Santo, cuando instrumentaliza la palabra, usted puede reconocer que la codicia es pecado. Es un ejemplo, ¿verdad? Romanos 7:7. Así con todos los pecados. Dijo el apóstol, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y así con cualquier pecado, ¿me hago entender? Entonces usted puede andar en la vida diciendo, yo vivo así, yo vivo así. Bueno, llega un momento en que la palabra de Dios viene y lo alumbra. Y usted puede decir, yo no sabía que esto era pecado hasta que la palabra de Dios me lo enseñó. No que usted no estuviera cometiendo un pecado, lo que pasa es que usted no sabía. Igual esa ignorancia, dice la Biblia, que es pecado, pero el punto es que no conociera qué es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y añade en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Percibir el pecado es alinear mi entendimiento con la calificación de Dios acerca de ese punto. ¿Cómo nacemos? Descalibrados. Dios dice esto es pecado y nuestro entendimiento ¿cómo está? Por fuera. Percibir el pecado es alinear, rectificar mi entendimiento con la calificación de Dios acerca de un punto en particular. Quien confiesa su pecado habiéndolo visto, se pone de acuerdo con Dios en que tal o cual cosa es una maldad. Es convencido que eso que Dios dice que está mal, es un verdadero mal. Claro, no solo por lo que Dios dice, pero guiado y gobernado por lo que Dios dice. Hermanos y amigos, nuestra conciencia es un fundamento muy débil para señalarnos lo que es el pecado. Nadie puede fiarse de algo tan subjetivo como que yo no siento que eso sea pecado o yo no creo que eso sea pecado. Amigo, ese es su gran problema, que usted ni lo siente ni lo ve. Siéntalo o no, créalo o no, si la Escritura lo sanciona como pecado, es pecado. Y el verdadero arrepentido lo reconoce. Cuando David censó al pueblo, en Primera de Crónicas 21:8, hay una expresión importante. Y aquí, mire un verdadero arrepentido. Dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. ¿A qué está refiriendo? Al censo. Hermanos, hacer un censo no es pecado a menos que Dios diga que lo es. Y en ese momento sí era pecado, ¿ya? Para David. Así que él no dice algo así como, bueno, si pequé, de todas formas disculpe o perdona mis pecados. No, él dijo, he pecado gravemente al hacer esto. Eso es alinear
mi percepción del pecado a lo que Dios dice. He pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿De qué pecado no se puede decir eso, hermano? ¿De qué pecado usted no puede decir aquí? He hecho muy locamente. Me he portado como un loco, como si no supiera la razón, no tuviera ningún entendimiento. Note que se refirió al acto preciso como pecado y como una locura pecaminosa. En épocas de Jeremías 14:20, como si el pueblo orara, Judá oró así. Reconocemos, mire qué bonita palabra, reconocemos. Oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Ya que reconocer, no se vaya de Jeremías, ya que reconocer el pecado es necesario para el arrepentimiento, escuche, reconocer el pecado es necesario para el arrepentimiento. Dios dice en Jeremías 3:13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Es como si en cada pecado el Señor nos dijera, reconoce lo que hiciste, reconoce que has hecho esto, pero que no lo hiciste a espaldas de Dios. Reconoce que pecaste como pecamos todos, hermanos, delante de la cara de Dios. Reconócelo. Alinea tu juicio al de Dios. Deja de controvertir. Alinea tu juicio y reconoce que si Dios dijo que la idolatría, en este caso se le llama fornicación a la idolatría, se le llama fornicación a la idolatría, pues ¿qué usted debe confesar? Pues el pecado de la idolatría. Si Dios dice que la idolatría es pecado, habrá que confesar como pecado la idolatría. No como un títere al cual alguien ajeno le mueve la boca, sino reconócelo, reconoce tu maldad. ¿Sí ve que no es tan fácil, hermano? Eso de pecar y antes de acostarse medio adormilado, ¿no? Y perdóname. ¿No? ¿Usted de qué exactamente? A veces los hermanos cuando oran, Señor, perdona mis pecados, a veces, claro, es una hipótesis, ya no quiere decir que pase siempre, pero a veces yo quisiera colocarle pausa a usted, como si tuviera una máquina que pueda colocar pausa. Cuando usted dice, perdona mis pecados, yo le pauso. Le pregunto, ¿en qué está pensando exactamente? Y yo temo, hermano, que ninguno de nosotros tenga en mente algo exacto por lo que esté pidiéndole perdón a Dios. Eso, hermano, es hipocresía. Eso es de labios. Eso es formalismo fariseico. Si cuando usted dice perdona mis pecados, no tiene algo en mente, por favor, deténgase. Porque Dios aborrece el corazón aparte de la lengua. Lo aborrece. Es como cuando uno dice, Señor, salva a los perdidos, y entonces me gustaría la máquina y ponerle pausa exactamente en quién piensa. Y a veces pienso que no tenemos en mente a nadie específico. Ay, Señor, nos libre de tal cosa. Yo espero que cuando aquí el hermano esté diciendo, porque él no puede orar por cada caso, me hago entender, pero cuando él esté diciendo, Señor, salva al perdido, usted en su mente esté diciendo, sí, a mi hermano, a mi tío, a mis hijos, Señor, sí, cuélguese de ahí. Así cuando se está confesando el pecado, uno espera que eso ocurra. Reconoce pues tu maldad. No haga la representación falsa de confesar y pedir perdón a Dios por algo que usted no ve como pecado. Si algo que Dios dice que es pecado, usted no lo ve como pecado,
no haga la representación falsa de confesarlo como pecado, porque Dios no tiene oídos para escuchar su boca. Él tiene unos oídos especiales que escucha el corazón. Entonces, la idea no es no orar, la idea es retroceda, convénzase de que eso que Dios dice que es pecado lo es, y cuando esté convencido, vaya rápido y confiese ahora su pecado. Quien afirma su juicio y entiende que lo que Dios dice es pecado, lo reconoce, lo confiesa y pide perdón. Eso es estar arrepentido. Segundo, ¿qué es lo que debe reconocer el que está arrepentido? Segundo, reconocer el alcance del pecado. Hermanos, podemos reconocer que lo que Dios dice es pecado. Qué bueno. Pero a veces no entendemos exactamente el alcance que tienen nuestros pecados. Vamos a suponer que los niños son pequeños, que usted le confía a él, no sé, una esmeralda, ¿ya? De esas verdes, de esas... Bien. Y usted le dice a su hijo, ¿verdad? Y la esmeralda, el vidriecito verde, como que lo boté, ¿verdad? Mire, hermano, él no ve el alcance de lo que a usted se le abre la tierra, ¿verdad? Dice, ya, aquí fue. Pero hermanos, él no ve el alcance, no ve la dimensión. Pero quien tiene una percepción verdadera del pecado, reconoce, mire el alcance, escúchelo bien, que primeramente se peca contra Dios y después, en muchos casos, se afecta a otros y a uno mismo. Usted nunca, nunca debe perder de vista el alcance del pecado. Yo sé que hay muchos pecados que solo tienen que ver con mi relación con Dios y en este caso hay dos afectados, mi relación con Dios y mi conciencia. Hermanos, cada vez que pecamos nuestra conciencia se daña. Pero en otros pecados hay un tercer involucrado y es el prójimo. En este orden, hermanos, quien reconoce el pecado, reconoce que ha pecado primeramente contra Dios, contra sí mismo y quizás contra otros. El individuo que no percibe su pecado no entiende este alcance, no lo entiende. El individuo no puede ver un grande mal en lo que hizo. Quizá esté dispuesto a decir, he hecho un mal, he cometido un pecado, pero no un grande mal. Cuando José fue tentado, en Génesis 39:9, tenía claro el alcance del pecado y gracias a que su juicio entendía el alcance del pecado, eso lo retuvo de pecar. Él dice a esta mujer que intentó seducirlo al pecado, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por tanto, tú eres su mujer. Mire, es una conciencia bien calibrada. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal? ¿Ve? Él no dice, pero si nos amamos. ¿Ya? ¿Me hago entender? Es un affair, una aventurilla. No. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es estar arrepentido. Si Dios no está allí, usted no ha visto el alcance de su pecado. ¿En qué consistía este grande mal? Si tuviéramos aquí a José, le hubiéramos dicho, ¿a qué le llamaste grande mal? Él nos diría, a dos cosas realmente, a la fornicación y a desafiar a Dios. Porque Dios no me dio esa mujer a mí. Y si no me la dio a mí, ¿ve? Porque yo la tocaría. El verdadero arrepentido puede ver aquello que el hombre natural no puede ver cuando peca, que ha desafiado a Dios
y que ha hecho una maldad grande, esto es, que puede ver su alcance. El Salmo 51, 3 y 4. Ahí vemos a David con una visión clara del pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mire la nitidez. No solo reconoce su pecado, sino, y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, Señor, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es lo que llamamos una visión clara del pecado, que el pecado es nuestro, que ha sido voluntario y que ha sido contra Dios. En la famosa confesión de pecado de Daniel, registrada en el capítulo 9, que lleva su nombre, Daniel 9, en los versículos 5 y 6, como una muestra, hermanos, es una muestra de arrepentimiento, él dice, mire la visión, mire que en su mente el pecado es algo que abarca, que alcanza. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es como que si la percepción del pecado lo hizo ver que lo que alguno ve como un solo pecado, él lo puede ver como una serie de grandes cosas. Él no simplemente dijo, porque yo se la resumo, hermanos. Señor, perdona la rebeldía. ¿Sí o no? La resumimos. Pero ¿qué pasa con la percepción? Sí, nos hemos rebelado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos apartamos de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos. Quien percibe su pecado sabe que ha cometido un delito grave y una rebelión. Por eso quien ve el pecado en su complejidad confiesa cosas como las de Isaías 59, 12 y 13. Mire esa conciencia, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Qué nota usted en este tipo de confesiones? No es, perdóneme la palabra coloquial, no es un brochazo de arrepentimiento sobre una pared podrida. Es una confesión donde él puede decir, lo puedo ver ahora claramente. Ahora lo veo claro, es rebelión contra Dios, es rebelarse contra la ley, es pecar contra el prójimo, es pecar contra las bendiciones, lo puede ver, lo puede percibir. Esto es tan distinto que el acto de supuestamente arrepentirse, botando al cielo una oración descuidada desde la almohada. Ah, Señor, verdad, y perdona mis pecados. Oh, Señor, si en algo he pecado, ¿verdad? ¿Alguno tan valiente que le diga a Dios, si he pecado hoy? Oh, hermanos, si he pecado. Si usted puede decir un día, si he pecado, amigo, usted está en peligro de muerte. Su conciencia es dura como una roca. Su condición va más allá de estar averiado moralmente, porque ni siquiera lo moral lo puede ver. En verdad, ni lo moral puede percibir. Usted ha caído un nivel abajo de la humanidad, porque el ser humano todavía es moral, aunque no sea espiritual. Y si usted puede decir, si es que pequé, su condición es más baja. ¿Sabe? Se lo digo con respeto, pero usted debe escuchar esto en una iglesia o no lo va a escuchar nunca. Ni los demonios han caído tan bajo, porque ellos tiemblan. Tiemblan. Usted puede pecar y no temblar. Usted ha caído por debajo de un demonio. Pero para eso
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Su única salida para restaurar su humanidad caída es venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Tercero, ¿qué más debe reconocer? Quien percibe el pecado realmente reconoce la maldad del pecado o de ese pecado en particular. No solo su alcance, con lo primero quería ver qué tanto abarca pecar. Pecar abarca pecar contra Dios, contra uno mismo, contra la ley, contra el prójimo. Pero quien reconoce la maldad del pecado o de ese pecado, quien reconoce el pecado, reconoce la maldad del pecado o de ese pecado. Quien percibe su pecado en el contexto de un verdadero arrepentimiento, no solo reconoce que lo que Dios califica como pecado es pecado, y todo lo que comprende pecar, sino que puede ver quizás como nunca la maldad que conlleva el pecado o ese pecado en particular. Esto es una gracia de Dios, poder ver la maldad del pecado. No solo ver el pecado, eso ya es bueno, pero poderlo ver grave, como algo grave. Cuando el hombre está ciego espiritualmente, piense que quizás escandalizarse de eso no es para tanto. Lo dice la Escritura, a aquellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis ahora con ellos a sus disoluciones. Porque ellos dicen, pero tampoco, yo sé, Dios, claro, Dios, todos creemos en Dios. Oh, sí, sí. Después de que a usted le digan eso, le van a lanzar una invitación al pecado, ¿ya? Usted debe saber cómo se maneja el no creyente. Pero no es para tanto. No es para tanto. Hermanos, el pecado siempre es para tanto. Lo que pasa es que nunca vemos que es para tanto. El hombre ciego quizá dice que todos lo hacen o que hay pecados mayores que ese que está cometiendo. Pero quien se arrepiente de verdad piensa que ese pecado es grande y horrendo mal. No hay manera que alguien que ve la maldad del pecado pueda aminorarlo en su mente o verle algo bueno. Mire, le doy este consejo. Cuando usted piense en el pecado, si todavía le ve algo bueno, como nos enseñaron en matemáticas, devuélvase a la cifra anterior. Porque en algún momento usted se perdió. Porque en algún momento usted razonó que si bien eso era pecado, todavía algo en eso no lo era. Cuidado. No creo que a usted le hiciera alguna diferencia decirle, mire, escarbe bien entre el estiércol, que allí hay algo bueno. ¿Qué puede haber entre el estiércol de bueno? Si usted se devuelve a hurgar, usted tiene un problema. No hay nada en el pecado, ni en una vida de pecado, que usted pueda decir, pero al menos esto es algo bueno. Es que no estamos hablando de un mueble que le quedó mal. ¿Ya? Yo me consuelo en esto. Yo en mi mente la veo clara. Compro los materiales adecuados. Los martillo. Y esa puerta quedó pegando con la otra. No cerró. Pero yo digo, pero al menos sirve para guardar. Y es verdad. De eso algo bueno saco. Pero el pecado no es eso. El pecado es un desafío contra Dios, un quebrantar la ley de Dios. Es una rebelión delante de Dios y de su ley. Una de las experiencias más dolorosas del arrepentimiento verdadero es caer en cuenta de la gravedad de lo que uno hizo. Eso duele, hermanos. Y quien está verdaderamente arrepentido lo sabe, que una de las cosas más duras no solo es reconocer que he pecado, sino que eso es grave. Ver la gravedad del pecado le hizo rogar a David
no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David clamaría eso si no fue porque al pecar se vio completamente desolado y quebrantado por eso que hizo? Quien ve la maldad de su pecado no ve un defecto en él, no ve un error, un desacierto. Ve una podrida llaga, una lepra maligna, una enfermedad de muerte, una vergüenza, una plaga. En caso que usted no vea como pecado lo que Dios dice, o no vea la gravedad del pecado, usted debe tratar en la gracia de Dios con su corazón hasta que vea que Dios no prohíbe o sanciona como pecado las cosas por arbitrariedad, sino que es justo cuando emite un juicio. Y también le doy ese consejo a usted. Y si usted está luchando como un no creyente para arrepentirse, con ese sonido que le dice, Dios fue exagerado aquí, piénselo. Que todo aquello que Dios califica como pecado no es arbitrario. Nombre cualquier pecado, no importa el pecado, y piénselo. Y verá que usted le haya el sentido, porque Dios no es irracional. Él fue el que creó la razón, el entendimiento. Vamos a suponer que usted dice, yo no le veo ningún pecado a robar. Fácil. Primera prueba, póngalo al revés. ¿Y si lo roban? ¿A usted? Si usted es el que dice, yo no le veo nada de malo a robar, entonces imagino que usted es el que algún ladrón lo roba y usted lo alcanza para darle otra cosa, ¿verdad? Que usted le agradece. Muchas gracias, Señor. Eso no es malo, eso es normal, ¿ve? Dios nunca dice que algo es pecado simplemente porque dijo, es que ellos están muy felices. Yo tengo que atravesarme ahí, en su felicidad. Piense, todo pecado. Todo lo que Él dice que es pecado lo es. ¿Qué de malo hay en emborracharse o en drogarse? Yo le voy a decir que es de malo. Que usted resulta actuando peor que una bestia. Las personas que han tenido que lidiar con familiares borrachos, hable con ellos y verá que usted le quita el romanticismo a la embriaguez o a las drogas. Porque ningún borracho llega oliendo a rico, ni hablando cosas buenas, ni aseado. Y un drogado peor. Quítele el romanticismo al pecado y verá que el pecado es pecado y no es arbitrario y es grave. Chicas, hombres, antes de casarse, han pasado por las últimas 10 personas a las que le han dicho, eres el amor de mi vida. El punto es, ¿cómo saber que el 11 sí es el amor de su vida? La han usado, señorita. Eso es prostitución voluntaria, ¿no? Muchos hombres que crecieron así, eso es normal. Ahora quiero ver cómo juzgan si es su hija la que está en eso. Piense que lo que Dios dijo que está mal, piénselo, está mal por una razón. Dios no es arbitrario. Mire, hermanos, los cristianos a veces somos propensos a minimizar los pecados de la lengua, del pensamiento o de omisión. Solo como un ejemplo. Pero, por ejemplo, de la lengua se dice que es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La próxima vez que peque con su lengua, no diga, fue un comentario, fue un chisme, fue una mentira. ¿Sabe qué tiene usted atrás de sus dientes? Una máquina que es aceitada por el diablo, que si usted no la controla, ella hace exactamente eso, ¿no? ¿Alguno aquí está ofendido con lo que otro le dijo en algún tiempo?
Sí, ¿verdad? No levanten la mano, pues estoy casi seguro. Ah, entonces sí hace daño, ¿verdad? Nunca minimice eso. Ah, de la mente, ¿qué dice la Biblia? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí ve? Y de la omisión, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hermanos, en el caso que usted vea como pecado, no vea como pecado lo que Dios dice, o no vea su gravedad, usted debe tratar su corazón delante de Dios hasta que alinee su juicio con el de Dios. Cuarto, reconocer que es inexcusable pecar. Quien reconoce, quien percibe el pecado entre las cosas que percibe, es que es inexcusable pecar. Un asunto sensible en el arrepentimiento es lograr percibir que el pecado es inexcusable ante Dios. Hermanos, todos, el impío también y el creyente también, en el fondo tenemos un sentido que nos dice que teníamos algún derecho, salvoconducto provisional o permiso especial para pecar. Es abrumador ver a tantas personas tratar de convencernos que si bien lo que hicieron es malo, tenían derecho a hacerlo. Pero es muy penoso razonar con los cristianos hasta el cansancio para hacerles saber que, como en todos los casos, escuche, sin excepción, uno no tiene derecho a pecar. Hermanos, sin excepción. Ninguno tiene derecho a pecar. Ese derecho no existe. Por ejemplo, si una persona habló mal de usted, bien, allí tenemos a un pecador cometiendo un pecado. Pero si usted le responde la ofensa, ahora son dos pecadores con dos pecados. ¿Ya ve? Dios no dice, como nosotros decimos con los papás, ¿verdad? Si Pedrito le quita la muñeca a Juanita, Juanita le pega, entonces uno dice, ¿quién empezó? No, hermanos, si Juanita también le pegó, entonces Pedrito es castigado por abusivo y Juanita por violenta, por responder pecaminosamente. Juanita no tenía derecho, así como Pedrito no tenía derecho a quitarle el juguete abusivo, la niña no tenía permiso. Ese permiso de pecar no existe, queridos hermanos, no existe, no lo busque, no existe en la Biblia, no existe. Si este es el caso, entonces cada uno independientemente, la suerte del otro debe arrepentirse de su maldad. Así como el uno no tenía derecho a pecar, el otro no tenía derecho a responder pecaminosamente. Hermanos, aunque el obstinado Nabal pecó injustamente con David, éste no tenía derecho a ir y vengarse. Por eso alaba a Dios que lo libró de esa locura. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Nabal pecó, sí. Y hasta ahora Nabal era el pecador. Pero David no tenía derecho a ir a hacer lo que pensó hacer. En este caso, Dios tuvo misericordia y se le atravesó. Pero muchas veces Dios lo dejará a usted como juicio o disciplina. En el verdadero arrepentimiento se exculpa a Dios y se inculpa a uno mismo. En la verdadera contrición uno es convencido que aun si uno hubiera recibido el peor mal, jamás tenía derecho a pecar. Si este es el caso, cuando yo he sido afectado, imagínese lo inexcusable cuando pecamos parados en las bendiciones de Dios.
todavía peor. En la Nueva Versión Internacional, Salmo 51:4 dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Sí ve qué hizo el salmista? Se inculpó él. Dijo: yo pequé, pero tu juicio, lo que tú dijiste, sin reproche, sin reproche. Yo sin excusa, tú, Señor, sin reproche. No es el que confiesa, perdón por robar, pero es que tenía hambre. Ese pero lo arruinó. No, hermano, se dice perdón por robar, no tenía ninguna excusa. Ninguna excusa. No es perdón por ofenderle, pero es que él me ofendió primero. Ese pero es pecaminoso. Recuerden la escritura, la persona más justa, más ofendida, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Y qué hizo? Dice la Biblia, y no respondió maldición con maldición. Contra él pecaron todos, y si él hubiera pecado, no hubiera sido el Salvador y el príncipe de nuestra salvación. Él no ejerció el derecho a pecar porque no existe. Perdón por fornicar, pero es que él me provocó. Pues uno es castigado por fornicar y el otro por provocar. Perdón por transgredir el día del Señor, pero es que era una reunión familiar. Ese pero lo arruinó todo. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Póngale cualquier pecado aquí, juicio, quebrantamiento, rebelión, lo que sea. Eres inexcusable. Recuerde que el que justifica al impío es abominación a Jehová, así que usted no se justifique usted mismo de su pecado. Finalmente, hermanos, quien reconoce su pecado, reconoce el pecado con humillación. Finalmente, hermanos, no hay manera que una persona perciba, reconozca o vea su pecado en las dimensiones reales delante de la Biblia, delante de Dios, reconocer el pecado como pecado sin ser profundamente humillado y entristecido en su espíritu. Un hombre debe reconocer primero su pecado antes que pueda humillarse por él. Thomas Watson dice: lo primero en un penitente es la iluminación. El ojo está hecho tanto para ver como para llorar. El pecado debe ser visto antes que pueda ser llorado. La humillación viene después que usted percibe su pecado. Pero aquí algo muy sensible. Usted puede percibir la naturaleza y la maldad del pecado, el alcance, lo inexcusable del pecado y hacerlo de forma arrogante o sin tristeza. Sería una pena haber llegado tan lejos de reconocer todo lo anterior y naufragar en la orilla. Pero este no es un naufragio en el agua, es un naufragio por falta del agua, de las lágrimas del que se está arrepintiendo. Hablo de lágrimas sentidas, ¿verdad? Especialmente del corazón. El Señor le dijo a Israel en Isaías 48:4, lo que esperamos que nunca se diga de ninguno: por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. No importa que pudieran reconocer cualquier cosa, nunca lo hacían humillados. A veces, hermanos, hoy se nos permite ver, por ejemplo, juicios en televisión. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que el hijo de un presidente tiene mucha plata, mala vida. Y que usted puede ver más o menos el juicio. ¿Se ha visto su postura física? Mire.
Claro, hermano, usted puede afectar, agachar la cabeza y tener de pie el corazón. Lo que le estoy diciendo es que usted puede decir, sí, me allano a los cargos, y no estar humillado correctamente. Que no se diga eso de ninguno, que sus pecados no le hagan agachar su cabeza, derramar lágrimas, pero sobre todo arrodillar hasta el polvo y hacer llorar su corazón. No solo es decir con la boca, soy indigno, es realmente percibirlo, creerlo y arrepentirse en polvo y ceniza, lo que significa arrepentimiento y vergüenza y dolor por el pecado. Una persona debe percibir su pecado antes de cualquier cosa. En la parábola del hijo pródigo hay una palabra muy linda. En Lucas 15, 17 al 19 dice, y volviendo en sí. Qué linda palabra. 3 palabras que pueden cambiar la eternidad de un individuo ahora. Volviendo en sí. Volviendo en sí. Todos los que somos creyentes lo experimentamos un día. Esas 3 palabras deberían estar de protector de pantalla de su celular. Volviendo en sí, es una gracia que una persona está en camino al pecado y por la gracia de Dios pueda decir, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este joven altivo se vio a sí mismo como pecador y nada más que pecador. En Primera de Reyes 8, 46, 47. Salomón, en su descripción del arrepentimiento, considera que volver en sí es el primer ingrediente. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, Señor, estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Por eso, amigos y hermanos, se dice que antes de que un hombre pueda venir a Cristo, primero debe volver en sí mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos conceda percibir el pecado. Uno lo tendrán que hacer por primera vez en su vida. Que Dios les dé la gracia. Y los creyentes, hermanos, tenemos que mantener un corazón sensible para percibir el pecado y arrepentirnos delante de Dios. Oremos.